También estamos con Fernando Paz, periodista de Global TV, quien nos va a acompañar en información también para poder dar datos precisos de esto que ocurría en Machareti. La carretera está expedita. Fernando, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? Los saludamos. Buenas noches, Cecilia, buenas noches a César y buenas noches a toda la gente hermosa de nuestro país, Bolivia. Así como acabas de mencionar, Cecilia, la policía aproximadamente hace 2 horas atrás ha empezado a desbloquear, utilizando, podemos decir, métodos ortodoxos para poder realizar este desbloqueo de la carretera internacional en Machareti, que es uno de los municipios del municipio de Chuquisaca, del Chaco chuquisaqueño. Algo importante que mencionar: hasta este lugar se trasladaron muchos estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, padres de familia, en fin, vecinos de distintas instituciones y entidades de los 5 municipios del Chaco y también de otros del departamento de Chuquisaca. Podemos decir que hay bastantes heridos, hay señoritas que se han desmayado, hay jóvenes a los que no se les dejaba que puedan ser atendidos, hay muchos policías de civil y también se está tomando presos a los líderes de este movimiento que reclama Chuquisaca para poder tener participación en las regalías de hidrocarburos del campo de Incahuasi. Algo muy lamentable, porque ya desde el viernes pasado que ha ido gente desde acá, desde el municipio de Monteagudo, donde me encuentro en este momento, hasta este lugar, y todavía no ha retornado. Aquí podemos decir, en este municipio, existe en este momento un paro total de actividades desde el viernes pasado, y mucha gente está llorando, muchas madres están sufriendo. Es hora de que se haga algo para solucionar esta situación. Muchas madres, muchas familias están desesperadas en estos municipios de Chaco chuquisaqueño, y también aquellos jóvenes que están en este momento allá en Machareti están enviando audio, están enviando mensajes de auxilio, de socorro, para poder terminar esta situación de angustia que están viviendo en este momento, Cecilia. Realmente es preocupante lo que se ve en estas imágenes por el grado, se denuncia, de violencia, pero la policía aparentemente, según la versión oficial que hay en este momento, no tenía otra alternativa para lograr el desbloqueo de la carretera. Ahora, Fernando, y esto por favor para ir apuntando y que la gente en el país lo tenga claro, ¿cuántos heridos hay y cuán grave están los heridos en este momento? Algo importante es que no se puede cuantificar la cantidad de heridos, porque esto ha ocurrido en horas de la noche, pero según los audios que nos están llegando, es que son varias personas las heridas. Estas personas no tienen auxilio, están en un lugar muy alejado de su casa, de su domicilio, podemos decir a unas 7 horas de viaje de lo que más o menos dista desde Monteagudo hasta Machareti, y también de poblaciones aledañas de allá de Chuquisaca. No se puede contabilizar en este momento porque ha sido esta acción realizada en horas de la noche, Cecilia. César. Sí, lo estamos escuchando, estamos atentos a esta información. Bueno, extraoficialmente se habla de un enfrentamiento con las fuerzas policiales, hay varios heridos, habría varios heridos, incluso se habla de, extraoficialmente, de una persona que podría haber perdido la vida, pero esto no se ha confirmado. No sé si tenemos esa información, por favor, desde el sector. Fernando. Hemos perdido la comunicación. Sí, la vamos a restablecer, la comunicación con Fernando desde el lugar. A ver, lo que quiero comentarles es que hace algunos segundos el viceministro de Régimen Interior anunciaba que no existen personas que hubiesen perdido la vida en este conflicto en Machareti. Sin embargo, desde la zona se menciona que sí. De acuerdo a la información que se tiene, y estamos procurando un contacto con el viceministro José Luis Girau, que está en el lugar, se descartaría cualquier tipo de deceso en el lugar, a pesar de la violencia que se ha visto en la jornada y de que se ha rearticulado un poco después de la salida de las personas que bloqueaban en carretera. Se está como que rearticulando la situación, ¿no? Estamos nuevamente con Fernando. César, usted le estaba haciendo una consulta. Sí, gracias, Cecilia. Fernando, bueno, extraoficialmente se habla de varios heridos. Usted nos dice que no se puede hacer una cuantificación de los daños en este momento, pero hay heridos y se habla de
aparentemente una persona que habría perdido la vida. ¿Este hecho se ha podido confirmar, Fernando? Sí, sobre ese hecho, gracias a Dios, es un joven universitario, que se había mencionado que había perdido la vida, pero según los últimos mensajes que están llegando, gracias a Dios está vivo, no ha fallecido este joven, para tranquilidad de su familia, para tranquilidad de sus compañeros, de sus amigos, de sus familiares también. Podemos decir que entonces no hay fallecidos. Eso, César. No hay fallecidos, no. Importante que recalquemos bien, esta información. Perdón, César, Fernando, importante que lo podamos recalcar porque lo está diciendo un periodista desde el lugar. No hay persona que hubiese perdido la vida, lo dice un periodista que está en la zona, César, ¿no? Sin duda, sin duda. Aprovechamos estos minutos, Fernando, permítame un segundo, por favor. Estamos en contacto telefónico con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para brindarnos la información oficial de lo que ha sucedido en esta intervención policial y desbloqueo en el sector de Macharetí. Ministro, buenas noches. Cecilia Bellido, César Galindo, el país lo escucha a través de Que No Me Pierda. ¿Cuál es el informe oficial que tenemos a propósito de lo que ha acontecido esta jornada en Macharetí? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, César, un saludo cordial a través de la gentileza del programa Que No Me Pierda. Un saludo igualmente a Cecilia en la ciudad de Santa Cruz. Informarles que desde esta mañana se movilizaron por algunas sendas alguna gente hacia la zona del puente internacional en Macharetí, con la finalidad de atacar a la policía con piedras, con palos, con ondas, con bombas molotov, y procedieron a desplegar promontorios de piedras, de escombros en la carretera internacional, dañando la propiedad pública, interrumpiendo el paso vehicular. Igualmente procedieron a bloquear en 3 puntos específicos con universitarios que habían llegado de Sucre y alguna gente local. La policía ha procedido a un desbloqueo después de, durante varias horas, haber intentado persuadir, dialogar. Ha procedido a desbloquear la ruta. Es una ruta internacional, es una ruta por la que circulan personas, turistas, carga. Es una ruta donde circulan también los camiones de exportación de productos, particularmente de Santa Cruz. Y precisamente ayer en sus deliberaciones, en horas de la tarde, decían que había que buscar hacer daño a la economía, daño a los productores, y por eso eligieron trasladarse a Macharetí. No es un hecho casual. La policía ha despejado el camino, con un operativo cuidadosamente planificado y exitoso, porque no han habido heridos, no han habido personas afectadas, apenas una persona que corría y tropezó y se hizo un corte. Los mismos policías lo atendieron, pero luego no han habido heridos, mucho menos muertos. Están hablando de un muerto, ahora han subido, creo, a 2 muertos. Gente muy responsable. Allá están los comandantes, están los generales, está el viceministro José Luis Quiroga, está un equipo de trabajo, el director nacional de inteligencia. Precisamente yo he preguntado varias veces antes de proceder al operativo si había algún factor de riesgo. Se me informó que no. Analizamos el estado de situación y verificamos que era necesario pues atender el clamor de la gente que estaba varada en el camino. Hay productos perecederos que circulan por la zona, en fin,
los daños económicos luego son muy grandes, particularmente para algunos sectores productores. Entonces, se ha desbloqueado, hay 38 personas que fueron arrestadas, se valora la situación de las mismas. Lo extraño es que en 3 ambulancias, porque estaban circulando algunas voces que decían que hay heridos graves, que la policía no deja ingresar a las ambulancias. 3 ambulancias del CEDES, departamental de Chuquisaca, 3 ambulancias de la gobernación, 3 vehículos dirigidos a asistir a enfermos, han sido utilizados para llevar piedras, bombas molotov, ondas y bloqueadores en su interior. Es muy grave que utilicen vehículos de salud para ir a provocar bloqueos, un enfrentamiento con la policía. Muy grave. Es un hecho que lo ha denunciado el viceministro José Luis Quiroga desde el lugar de los hechos, y quiero decirles que la situación está bajo absoluto control, que hay circulación, se han retirado las piedras, los escombros, la policía está garantizando la circulación de los motorizados en la zona, y es más, también hemos pedido que se realicen patrullajes para que la población esté tranquila, segura, porque no hay ningún motivo de alarma. Ministro Bien, Romero. ministro. Cecilia, por favor, adelante. Muchas gracias, ministro Romero. ¿La policía va a permanecer entonces en la carretera para garantizar el tránsito vehicular? Sí, efectivamente, Cecilia, la policía va a permanecer en la ruta, también en estas tareas de patrullaje. Les he pedido que precisamente hagan patrullajes y para que no exista ningún pretexto como para pintar el escenario como un escenario de convulsión, como un escenario regado de heridos, de muertos. Eso es absolutamente falso. Quienes están manejando ese discurso están buscando provocar que la gente se movilice, que se enceguezca, que se movilice. Están buscando con mentiras provocar que la gente vaya masivamente a Macharetí, porque están dudando de la capacidad movilizadora con un discurso que diga la verdad, ¿no es cierto? Me hace recuerdo, yo le comentaba al viceministro Quiroga hace un momento por teléfono, le decía, acuérdese, viceministro, eran 4.000 cooperativistas los que se habían movilizado cuando asesinaron cobardemente al viceministro Illanes en Panduro, y circularon unas noticias falsas de que había mandamientos de aprehensión contra los principales dirigentes del movimiento cooperativo minero, y eso levantó a la gente, se movilizó, se masificó, se concentró en Panduro, y sucedió ese hecho trágico del asesinato del viceministro, ¿no? Entonces, ahora están mintiendo para soliviantar a la gente, pero yo quiero decirle a la gente que no se deje sorprender. O sea, quien utiliza una ambulancia, fíjese usted, utilizar una ambulancia, llevarla hasta 3 ambulancias en este caso, 3 ambulancias, llevarlas hasta Macharetí, con piedras, con dispositivos explosivos, para ir a atacar policías y fingir que están yendo a atender enfermos. Eso ya es un extremo inaceptable. Ministro Romero, ¿cuál es el panorama en estos momentos en el sector de Macharetí? Aprovecho la pregunta de Cecilia también. En este momento ya hay un tráfico vehicular en el sector, va a permanecer la policía. ¿Nos podría informar cuál es la situación? ¿Se va a enviar más contingentes policiales para controlar? A las 8:30 de la noche ya la circulación era normal. El operativo de desbloqueo se consolidó y se retiraron los escombros y las piedras, ¿no? Es lamentable que utilicen también maquinaria municipal para trasladar escombros, piedras, dañar la carretera. Cuesta tanto pavimentar las carreteras internacionales, ir a destrozarlas. Realmente no es justo. Pero bueno, desde las 8:30 de la noche hay circulación de vehículos y la ruta está absolutamente despejada. No hay heridos, no hay muertos. Sí hay personas arrestadas porque estaban apedreando a los policías,
y luego obviamente que la situación es de normalidad. Ministro, con esta declaración que usted está realizando a esta hora de la noche aquí en el programa, creo que es bueno comenzar de alguna manera a difundir información responsable. Yo sé que hay muchísima gente que nos está siguiendo a esta hora de la noche que se ha alarmado por la circulación de mensajes de audios que incluso han llegado a nosotros como periodistas. Ustedes también deben tener esta información, ministro, en sentido de que efectivamente si hay un muerto, hablaban, como usted decía, de 2 personas que han perdido la vida, son audios desgarradores. Ahora, hay que, repito yo, dar información que es real, verídica también desde la zona. Un periodista nos confirmaba hace minutos nada más de Global TV que hay persona que hubiese perdido la vida. ¿Qué se puede pedir desde el gobierno, ministro, a esta hora de la noche para que vayan bajando los ánimos, para que la gente no se deje también contagiar, si se quiere, por este espíritu de zozobra en el lugar, en la zona y en el departamento de Chuquisaca en general? Sabe Chuquisaca que se ha beneficiado muchísimo con las medidas de gobierno aplicadas estos años. Sabe Chuquisaca que yo personalmente me he dado mucho tiempo la solución del conflicto del campo Margarita con Tarija, y gracias a un estudio técnico que identificó una conectividad, ellos han ganado más de 220 millones de dólares en los últimos años por la conectividad con Margarita. Saben también los hermanos de Chuquisaca que muy pronto van a ser el departamento productor de gas de Bolivia, pero para eso tienen que dejar que el gobierno invierta en más exploraciones y en perforación de pozos. No los dejaron a Total el año 2007 en Millipampa, por eso Total se fue a Incahuasi, ¿no? Porque en realidad en 2007 la perforación era en Millipampa, pero lo corrieron a Total, está documentado el caso. Y Total entonces perforó más allá y ahora es justo el pozo que ellos reclaman. Ahora, en el preacuerdo que nosotros hemos dejado firmado, está todo este plan de inversiones millonario, gigantesco, como nunca en la historia de Bolivia podía darse, y que lo va a convertir en un potente departamento gasífero. Pero algunos dirigentes radicales con fines políticos se están movilizando, quieren llevar una confrontación. Dicen, hay muertos. ¿Por qué? Porque quieren muertos. Quieren muertos. Yo tengo que decir claramente, hay gente que está buscando muertos y no vamos a darles el gusto. No vamos a permitir que la provocación, ¿no es cierto?, nos lleve a un escenario de violencia. Entonces, yo pido a los dirigentes de Sucre que nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos de su representación, el diálogo siempre estará abierto, pero que pongamos racionalidad a esto, no mintamos a la gente. Si estamos mintiendo a la gente para soliviantar es porque de repente están dudando de su capacidad movilizadora con base en la verdad. Bien, ministro Carlos Romero, queremos agradecer estos minutos, la información oficial que usted nos acaba de brindar a propósito de lo que ha acontecido en estos momentos. Entendemos que va a permanecer la policía para seguir permitiendo el tráfico vehicular en el sector. ¿Qué va a pasar con los otros ingresos a la capital del estado, en Sucre? No hay tampoco transporte aéreo. ¿Qué va a pasar con todo este movimiento? Hay gente que no se ha abastecido durante varios días. En fin, ¿también se va a desbloquear el otro sector que comunica a otra parte del país? ¿Y el aeropuerto? César, ¿a quién perjudica un bloqueo de los accesos interdepartamentales a Sucre? A la población de Chuquisaca, a los productores, a los transportistas, a los servicios, a los comerciantes, a los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos, al ciudadano de la ciudad. Hay dirigentes que están castigando innecesariamente. No está en duda, no está en cuestión la integridad territorial de Chuquisaca. Lo único que hay que verificar técnica y científicamente es si el pozo gasífero
está o no dentro de su límite territorial. Su límite territorial, su integridad territorial no está en discusión. ¿No es cierto? Ahora, bloqueos, movilizaciones, ¿a quién perjudican? A la población de Chuquisaca. Entonces ahí tenemos que ser también muy claros. Gracias, ministro Romero. Ha sido usted muy amable por la información. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, de primera mano, brindándonos esta información donde se ha descartado la información que trascendió de que existiría una persona fallecida. No hay ningún fallecido. Se ha desbloqueado a las 8:30 la ruta en el sector de Macharetí y va a existir el control policial. César, yo sé que mucha gente, y está a la expectativa de la información a esta hora de la noche, está pendiente de estos audios que están circulando por WhatsApp. Me imagino que a usted le ha llegado a La Paz, que a mucha gente también en este momento siguen llegando, de hecho, inclusive a nuestra sala de redacción. Pero cuando hay este tipo de informaciones, cuando la situación puede salirse de control, más aún de lo que ya se está saliendo en este momento, ante esta ola de protesta, que puede tener su justicia, efectivamente, porque tiene derecho a protestar Chuquisaca, efectivamente, pero no hay que seguir compartiendo esta situación, sino dar información que efectivamente sea oficial e ir calmando los ánimos, porque decesos, muertes, enfrentamientos y violencia no le hacen nada bien a nadie en este país, César. Así que seguiremos hablando de este tema y mucho más. Gracias, Cecilia, como siempre. Volcamos la página, Cecilia, aprovechamos la presencia del senador Óscar Ortiz. Aparecen más denuncias.